Sentada en silencio en el frío banco del hospital, mis dedos recorrían inconscientemente el borde de la ecografía. Aquel frágil trozo de papel contenía todo un universo que llevaba esperando durante 3 largos años. Las palabras embarazo de 6 semanas eran como un cálido rayo de sol que se colaba en los rincones más gélidos de mi matrimonio, haciéndome creer que, a partir de ahora, todo sería diferente. Había imaginado lo feliz que se pondría mi marido, Adrián, al saber la noticia. Estaba en un viaje de negocios y yo había decidido esperar a su regreso para colocar la ecografía en una bonita caja de regalo y darle una sorpresa. El ambiente en el ala de maternidad de este prestigioso hospital privado de Madrid siempre tenía una calma especial, solo rota por los pasos apresurados de las enfermeras y los susurros de las futuras madres. Sonreí, posando una mano sobre mi vientre a un plano, hablando en silencio con mi bebé. Pensaba que, con un hijo, mi suegra, Beatriz, dejaría a un lado sus críticas constantes. Con un hijo, los interminables viajes de negocios de Adrián se acortarían. Este bebé sería el lazo que nos uniría a todos. Pero entonces, una voz familiar llena de pánico y desesperación desgarró aquella tranquila atmósfera. «Doctor, doctor, ayude a mi mujer. Está de parto». Mi cuerpo se quedó rígido. La ecografía se me cayó de las manos al suelo. Levanté la vista hacia la puerta de urgencias, donde la luz estaba encendida. Era Adrián. Llevaba en brazos a una mujer con un vientre de embarazo muy avanzado. Su rostro estaba contraído por el dolor. La ropa de Adrián estaba desaliñada y su frente perlada de sudor, pero sus ojos brillaban con una tierna preocupación que yo no había visto en mucho tiempo. Reconocí a la mujer en sus brazos. Era Daniela, la contable de su empresa. Varias enfermeras se apresuraron con una camilla. Adrián la depositó con sumo cuidado, sin soltarle la mano. «Aguanta, mi amor. Estoy aquí contigo», susurró él con voz temblorosa. Una enfermera se volvió hacia Adrián con urgencia. «El familiar tiene que ir a hacer el papeleo de ingreso». Adrián la ignoró, casi gritando. «Salven a la paciente primero. El dinero no es un problema». Yo me quedé allí sentada, en medio del concurrido pasillo del hospital, sintiendo como si el mundo entero se hubiera desvanecido y solo quedara yo. El latido de mi propio corazón era más fuerte que el ruido de las ruedas de la camilla rodando a toda prisa por el suelo de baldosas. Mi mujer. Esas 2 palabras resonaban en mi cabeza, afiladas como un trozo de cristal roto, cortando cada fibra de mi ser. De repente, recordé la llamada que le hice a Adrián la semana anterior para decirle que estaba embarazada. Guardó silencio unos segundos y luego respondió secamente. «Ah, ¿sí? Qué bien. Estoy ocupado ahora, te llamo por la noche». Y colgó. Una indiferencia cruel. Así que esta era su ocupación. Su alegría de ser padre estaba reservada para otra mujer. Nadie en aquella caótica multitud se dio cuenta de mi presencia. Yo, la esposa legítima de Adrián, también sentada allí, con una vida que apenas comenzaba a formarse en mi vientre. Mi existencia y la de mi hijo, a sus ojos, nunca habían sido tan importantes como la de la mujer que gritaba en aquella camilla. Me agaché para recoger la ecografía, sacudiendo una mota de polvo invisible. Una sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa gélida y amarga hasta lo más profundo. El amor, el matrimonio, la espera y la esperanza de los últimos 3 años. Todo se había derrumbado en un solo instante. Me levanté, guardé en silencio el papel en mi bolso y me di la vuelta para marcharme. No lloré, porque las lágrimas en ese momento ya no tenían ningún sentido. El taxi se deslizó por las calles familiares de vuelta a casa, pero mi corazón se sentía en un lugar extraño y desolado. Las luces de la calle se reflejaban fragmentadas en la ventanilla, como mi vida en ese momento, una mezcla asfixiante de luces y sombras. El chalet apareció ante mis ojos. El lugar que una vez consideré mi hogar ahora se sentía como una jaula de oro, fría y vacía. Pagué al taxista y entré con mi bolso. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Al llegar a la puerta, mi corazón recibió otra punzada. En el zapatero, junto a los mocasines de Adrián y mis tacones, había unas zapatillas de casa de color rosa. No eran mías. Un pequeño detalle, pero era una afirmación rotunda de que la presencia de Daniela no solo existía fuera, sino que se había infiltrado en mi espacio más íntimo. Ella había estado aquí, en esta misma casa. Entré en nuestro dormitorio, un espacio familiar pero impregnado de un perfume extraño. Mis ojos se detuvieron en un rincón de la habitación, donde varias cajas de cartón estaban cuidadosamente apiladas. Dentro había ropa de recién nacido, pañales y biberones. Todo estaba listo. No para mi bebé de 6 semanas, sino para el hijo a punto de nacer de Adrián y Daniela. Resulta que no solo me habían engañado, sino que me habían reemplazado abiertamente.
Mi suegra Beatriz seguramente lo sabía todo. Incluso lo habría celebrado. No rompí nada, no grité. Mi calma en ese momento era más aterradora que cualquier arrebato de ira. Abrí el armario y saqué la maleta que Adrián me había regalado en uno de sus viajes de negocios. Comencé a doblar mi ropa, una prenda tras otra, con cuidado y orden. Cada objeto evocaba un recuerdo, pero ahora esos recuerdos no eran más que una farsa despreciable. El vestido de seda que él decía que me quedaba tan bien, el pañuelo que me regaló el invierno pasado, los doblé sin el menor atisbo de nostalgia. Mi mano se detuvo ante el marco de nuestra foto de boda en la mesita de noche. En la foto sonreíamos radiantes, la sonrisa de los primeros días, cuando aún creíamos en el amor eterno. Cogí el marco, pero no lo rompí, simplemente lo puse boca abajo sobre la mesa. No quería volver a ver ese pasado. Abrí un cajón, saqué mis documentos personales y la pequeña libreta de ahorros que había acumulado antes de casarme. Finalmente, dejé el libro de familia y el juego de llaves de la casa sobre el tocador, justo al lado de la foto boca abajo. Estaba devolviéndolo todo con mis propias manos. Mi papel de esposa, de nuera, ese título vacío que tanto me había esforzado en mantener. Saqué la maleta de la habitación sin mirar atrás. Antes de irme, me detuve un momento en el salón. Cada rincón de esta casa llevaba mi huella. Yo misma había elegido las cortinas, había colocado las flores en los jarrones. Me había esforzado en construir un hogar, solo para darme cuenta de que simplemente estaba decorando un escenario en el que la protagonista no era yo. La noche caía sobre Madrid, encendiendo miles de luces brillantes. De pie junto a la ventana de un lujoso apartamento de servicios, miraba el ajetreado tráfico de abajo. Este lugar era limpio y elegante, pero increíblemente frío, sin el más mínimo calor de un hogar. Todo aquí me era ajeno, desde la cómoda cama hasta la refinada vajilla. No me pertenecían, al igual que yo ya no pertenecía al lugar que había llamado casa. El dolor sordo en mi corazón se extendió por todo mi cuerpo, dejándome exhausta. Con cuidado, puse una mano sobre mi vientre, donde una pequeña vida crecía día a día, ajena a la tormenta exterior. Por él, no podía permitirme caer. El dolor podía hacerme llorar, pero no podía debilitarme. Mi padre en vida solía decir: «Hija mía, las lágrimas solo son para quienes las merecen. Para los canallas, debes vivir de tal manera que nunca tengan la oportunidad de verte llorar». Respiré hondo y saqué de mi bolso otro teléfono móvil. Había preparado este teléfono hacía mucho tiempo, no por desconfianza, sino porque mi abuela me había enseñado a tener siempre una salida en cualquier circunstancia. Abrí la agenda y busqué el único nombre guardado: Don Armando. No era familia, pero era más cercano que un pariente de sangre. Era abogado, la mano derecha de mi padre desde los días en que construyó su imperio. Después de la muerte de mis padres, él fue quien cuidó de todo mi patrimonio y la única persona en la que confiaba plenamente. Cuando decidí casarme con Adrián, no se opuso. Solo me dijo en voz baja: «Señorita, en la vida, siempre hay que guardarse una salida». Pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó una sola vez antes de que respondieran. La voz grave y firme de don Armando resonó. «La escucho, señorita». Esa voz no había cambiado en años. Siempre me transmitía una extraña sensación de seguridad. Se me hizo un nudo en la garganta, pero reprimí mis emociones y hablé con una voz tan clara y tranquila que hasta yo misma me sorprendí. «Don Armando, el plan B comienza ahora». Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Pude sentir su sorpresa, pero rápidamente respondió, con su habitual profesionalidad: «Entendido. Todo se pondrá en marcha de inmediato. Cuide su salud, señorita». «Gracias, don Armando». Pasé 3 días en el apartamento de servicios. 3 días sin una sola llamada, sin un solo mensaje a nadie. Dediqué la mayor parte del tiempo a descansar, intentando comer bien por mi hijo. Sabía que ahora no solo vivía para mí. A veces, el dolor se colaba en mis sueños. La imagen de Adrián irrumpiendo en urgencias con Daniela en brazos se repetía como una película a cámara lenta, inquietante. Pero cada vez que despertaba, me decía a mí misma que debía ser más fuerte. En la mañana del 4.º día, después de desayunar, decidí encender mi antiguo teléfono. El móvil que había usado durante 3 años, lleno de recuerdos, ahora parecía una caja de Pandora llena de desdichas. Tan pronto como se encendió, la pantalla se iluminó repetidamente con notificaciones de decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer, la mayoría de Adrián y mi suegra, Beatriz. Revisé la lista de llamadas de Adrián sin intención de devolverlas. ¿Para qué me buscaba? ¿Para disculparse? ¿O para imponerme condiciones? Fuera lo que fuese, no quería escucharlo. Abrí los mensajes de WhatsApp y lo primero que vi fue el último mensaje de mi suegra. Respiré hondo,
preparándome para sus duras palabras, pero lo que escribió aún así me heló el corazón. ¿Dónde te has metido estos días? Adrián está agotado cuidando de Daniela en el hospital. Deja de hacer el ridículo y vuelve a casa a preparar la comida. Vaya mujer más desconsiderada. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era como una aguja clavándose directamente en mi orgullo. Ni una pregunta sobre mi estado, ni una pizca de preocupación por su nuera desaparecida. A sus ojos, yo era menos importante que el cansancio de su hijo por cuidar a su amante. Mi papel en esa casa era simplemente el de una sirvienta, responsable de servir la comida a su hijo y a la amante de éste. ¡Qué ridículo! Había intentado ser una buena nuera durante 3 años, soportando sus críticas y comparaciones absurdas, solo con la esperanza de que algún día me aceptara. Pero no, en su corazón nunca hubo sitio para mí. La ira subió por mi pecho, pero se enfrió rápidamente, dejando solo un desprecio absoluto. Ese mensaje me ayudó a eliminar cualquier atisbo de duda que pudiera quedar, cualquier pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido. No, esta era su verdadera cara, una familia egoísta y cruel. No respondí. Simplemente borré el mensaje, como si borrara una mancha indigna de mi vida. Me habían dado una razón lo suficientemente convincente como para no tener más piedad. Apagué el viejo teléfono y lo guardé en el fondo de un cajón. A partir de ese momento, la vida de Valentina de la Vega ya no tendría nada que ver con esa gente. Ellos mismos habían cerrado la última puerta. En los días siguientes intenté mantener una rutina estricta. Me levantaba temprano para hacer yoga prenatal, preparaba mi propio desayuno, leía y escuchaba música. No me permitía hundirme en la miseria. Sabía que Adrián y su familia pensaban que solo estaba enfadada, que en unos días, cuando me quedara sin dinero y sin un lugar a donde ir, volvería por mi propio pie y aceptaría sus condiciones. Pero se equivocaban. Una tarde, mientras leía en el balcón, sonó el teléfono. Era mi prima, la única pariente con la que mantenía contacto. Valentina, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Su voz sonaba preocupada y vacilante. Estoy bien, prima. Me quedo en casa de una amiga. ¿Qué ocurre? Pregunté, con un mal presentimiento. Hubo un silencio, luego un suspiro. Val, escucha, tienes que mantener la calma. Hoy han celebrado el primer mes del hijo de esa tal Daniela. La casa de Beatriz estaba llena. Invitaron a toda la familia, decenas de personas. Mi corazón se encogió, pero mantuve la voz firme. Ah, sí. Debió de ser una gran fiesta. ¿Gran fiesta? ¿Qué dices? Su voz se volvió áspera. Estoy tan indignada que tenía que llamarte. En medio de la fiesta, delante de todos, Beatriz se levantó y proclamó. Se detuvo, como si no se atreviera a decirlo. ¿Qué dijo? ¿Prima? Dímelo. Puedo soportarlo. La oí respirar hondo. Dijo, esta casa tuvo la desgracia de acoger a una gallina que no sabe poner huevos. Ahora que tenemos un heredero, la que no sirve que se largue y nos deje en paz. Val, te dijo eso, delante de todo el mundo. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Dolía tanto que apenas podía respirar. Pensé que era lo suficientemente fuerte, pero al oír esas palabras, las lágrimas brotaron sin control. No solo me habían sido infieles, no solo habían pisoteado mis sentimientos, sino que me habían humillado públicamente, negando mi existencia y mi valor delante de toda la familia y amigos. Querían que no tuviera cara para mirar a nadie nunca más. Val, ¿me oyes? No hagas ninguna tontería, dijo mi prima, alarmada por mi silencio. Me sequé las lágrimas rápidamente, intentando respirar hondo. No te preocupes, estoy bien. Gracias por decírmelo. De verdad estoy bien. Colgué y miré al vacío. El dolor ya no era sordo. Se había transformado en una llama de rabia que ardía en mi interior. Muy bien. Si querían que desapareciera, que me largara, entonces les haría pagar un precio muy alto por la humillación de hoy. Se arrepentirían de haber llevado a una mujer al límite. Llamé a don Armando. Mi voz era fría y decidida. Don Armando, quiero que todo se acelere. No quiero esperar ni un día más. Entendido, señorita. Todos los procedimientos legales están listos. A su orden, la notificación será enviada de inmediato. La voz de don Armando, siempre tranquila y fiable, me dio fuerzas. A la mañana siguiente, una carta certificada del bufete de don Armando llegó a la dirección de la empresa de Adrián. Yo no estaba allí para verlo, pero podía imaginar su cara al leer el contenido. No era una demanda de divorcio, sino una notificación legal formal. La carta exigía a Adrián que, en un plazo de 15 días, cumpliera con la cláusula 11 del contrato matrimonial que ambos habíamos firmado.
El contenido de esa cláusula era muy claro. Antes de casarnos, mi padre le había dado a Adrián 1 millón de euros como capital inicial para su empresa, figurando como parte de mi dote. Mi padre, que quizás ya había visto algo en Adrián, le pidió a don Armando que redactara un contrato con una cláusula específica. Si Adrián violaba gravemente las leyes del matrimonio, concretamente si era infiel y tenía un hijo fuera del matrimonio, ese 1 millón de euros se consideraría un préstamo personal, y yo tendría pleno derecho a exigir la devolución de todo el capital, más todos los beneficios generados durante ese tiempo, calculados al tipo de interés bancario. El día que firmó el contrato, Adrián se rió y dijo que mi padre y yo éramos demasiado precavidos. Incluso juró que ese día nunca llegaría. Quizás lo consideró un mero formalismo, una garantía de nuestro amor. O quizás confiaba demasiado en su capacidad para ocultar sus mentiras. Pero olvidó una cosa: lo que está escrito, una vez firmado, tiene plena validez legal. Sentada en el apartamento, sorbí un té caliente. Por primera vez en muchos días, sentí una sensación de alivio. Este era solo el primer disparo, una advertencia. Sabía que Adrián no lo aceptaría fácilmente. Pensaría que solo estaba amenazando, exagerando para presionarlo. Él y su madre siempre me habían subestimado. Tal como predije, Adrián no le dio importancia a la carta del bufete. Esa tarde don Armando me llamó. Su voz era monótona, pero pude percibir una sonrisa en ella. Señorita, el señor Morales ha recibido la carta. Dicen que apenas la leyó, se rió y le dijo a su asistente que su mujer estaba aprendiendo los dramas de las telenovelas. No me sorprendió. Adrián siempre había sido así, creyéndose el centro del universo y pensando que todos, especialmente yo, debían girar a su alrededor. A sus ojos, yo era una mujer dócil y conformista que, después de unos días de enfado, volvería. No podía imaginar que hasta el corazón más pisoteado puede rebelarse. Me imaginé a Adrián llamando a su madre, con un tono condescendiente y molesto. «Mamá, Valentina está haciendo un drama de todo esto. Hasta ha contratado a un abogado para amenazarme. ¡Qué infantil!» Y Beatriz, sin duda, añadiría leña al fuego. «Va, esa inútil solo sabe hacer tonterías. Déjala. En unos días, cuando se quede sin dinero, volverá arrastrándose y pidiendo perdón». Se regodeaban en su arrogancia, sin saber que yo ya no jugaba según sus reglas. El verdadero golpe no estaba en esa notificación. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí un mensaje de don Armando. «Señorita, el señor Morales acaba de llamar muy enfadado al servicio de atención al cliente de su banco». Sonreí. El verdadero espectáculo acababa de empezar. Me imaginé a Adrián, quizás cenando con Daniela en un restaurante de lujo. Sacaría su tarjeta de crédito con confianza, pero el datáfono daría error. Lo intentaría de nuevo. Mismo resultado. Su expresión de suficiencia comenzaría a resquebrajarse. Llamaría al banco, con un tono arrogante y molesto. «Revise mi cuenta. ¿Por qué no funciona mi tarjeta?» Y al otro lado, la voz tranquila pero firme de una empleada respondería: «Disculpe, señor. La cuenta principal ha sido restringida a petición del cotitular». «¿Cotitular? ¿A qué se refiere?», rugiría él. «A petición de la señora Valentina de la Vega, señor. Conozco a Adrián mejor que nadie. Sé que después de que su ego recibiera un golpe inesperado, no buscaría el consejo de un amigo sabio ni reflexionaría sobre el problema. Buscaría un lugar donde pudieran acariciar su ego herido. Y ese lugar no era otro que Daniela». En la cómoda habitación del hospital, Adrián se sentaría junto a Daniela, con cara de frustración. Le contaría la historia de la tarjeta bloqueada como una gran humillación, sin olvidar añadir detalles para convertirme en una esposa mezquina y problemática. Daniela, con la experiencia de una tercera persona astuta, no añadiría leña al fuego. Interpretaría el papel de una mujer comprensiva y razonable. Casi podía oír su voz melosa. «Ay, cariño, las mujeres nos ponemos un poco celosas a veces. Seguro que se ha puesto así al ver lo mucho que te preocupas por mí y por nuestro hijo. Además, solo te ha bloqueado una tarjeta secundaria, no puede hacer nada más. Es una niña». Le pondría la mano en el brazo, con una mirada comprensiva. «No te enfades por estas tonterías. Te afectará a la salud. Ahora tienes que cuidar de nuestro hijo. Él es lo más importante, ¿verdad?». Esas palabras serían un bálsamo para el ego herido de Adrián. Asentiría, sintiéndose un genio por haber elegido a Daniela. Pensaría: «Es verdad, Valentina es solo una niña celosa. No se puede comparar con Daniela, que es guapa, me ha dado un hijo, y además es comprensiva». Su momentánea inseguridad se desvanecería, reemplazada por una confianza ciega aún mayor. Creería ciegamente que si me ignoraba, sería yo quien se desesperara. Abrazaría a Daniela,
prometiéndole un futuro brillante solo para ellos y su precioso hijo. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un silencio extraño. No contacté con Adrián y él, tal como predije, tampoco intentó llamarme más. Estaba jugando a la Guerra Fría, esperando que yo me rindiera primero. El mundo de Adrián en ese momento debía de ser un torbellino de actividad. Don Armando me informó de que Daniela había recibido el alta. Adrián organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar el primer mes de su hijo, como para consolidar el estatus de madre e hijo. Estaba ocupado con felicitaciones, presumiendo de su robusto bebé, interpretando el papel de padre y esposo modelo en su nuevo mundo. Seguramente estaría embriagado por el éxito. Sentiría que lo tenía todo: una carrera exitosa, una madre que lo adoraba y una amante que le había dado el heredero que tanto deseaba. A veces, en algún momento libre, quizás se acordaría de mí. No con remordimiento, sino con irritación. Pensaría: ¿por qué esta mujer es tan terca? Casi medio mes y todavía no ha vuelto. Pero esa irritación pasaría rápidamente, reemplazada por la confianza de que, tarde o temprano, tendría que volver. A sus ojos, yo no tenía a dónde ir ni cómo mantenerme por mí misma. En contraste con la ruidosa vida de Adrián, mi mundo era de una calma absoluta. Dediqué esos 15 días a cuidarme a mí misma y a mi bebé. Leí libros sobre maternidad, aprendí a cocinar platos nutritivos para el embarazo, paseaba por el parque cada tarde. Sentía los cambios en mi cuerpo día a día, la conexión sagrada con esa pequeña vida que crecía en mí. Este silencio no era una espera dolorosa, sino una preparación silenciosa. Mantenía contacto regular con don Armando. Todos los procedimientos legales, todos los planes para el siguiente paso, estaban meticulosamente trazados. Era como un cazador paciente, observando a su presa jugar, ajena al peligro que se cernía sobre ella. El día 15, supe que era el día en que Adrián llevaba a Daniela y a su hijo al chalet. Probablemente se sentía el hombre más feliz del mundo. Había establecido a su nueva familia, y quizás pensó que era hora de resolver el problema que yo representaba. Volvería a la casa vacía, no para buscarme, sino para sentarse allí, esperando que yo volviera para enfrentarme a él. Pero nunca podría haber imaginado que lo que le esperaba allí no era yo, sino una cruda realidad. Esa noche, Adrián condujo de vuelta al chalet. Probablemente se imaginó la escena: yo, sentada en el salón, con el rostro demacrado por la espera, y él entrando con la actitud de un benefactor, dictando las condiciones para que yo pudiera quedarme. Estaba acostumbrado a que yo siempre cediera. Pero cuando abrió la puerta, lo que le recibió no fui yo, sino un espacio oscuro y escalofriantemente frío. Encendió la luz, pero solo sirvió para acentuar el vacío de la casa. No había ruido de televisión, ni el olor familiar de la cena, solo un silencio abrumador. María llamó a la empleada del hogar. No hubo respuesta. Frunció el ceño y entró en el salón. Todo estaba ordenado, pero parecía deshabitado. Dio una vuelta por la casa, llamando al personal, pero solo le respondió el eco de su propia voz. Su irritación inicial se convirtió en una vaga inquietud. Subió corriendo las escaleras, abrió la puerta del dormitorio, y fue entonces cuando le sobrevino el primer ataque de pánico real. La habitación estaba igual, pero extrañamente vacía. La puerta de mi armario estaba entreabierta. Dentro no quedaba ni una sola prenda. Todos mis vestidos, bolsos, zapatos, las cosas que él me había comprado, las que yo amaba, todo había desaparecido sin dejar rastro. El tocador estaba impecable, sin un solo cosmético. Corrió hacia la mesita de noche, donde siempre había estado nuestra foto de boda. Pero ahora estaba boca abajo, mostrando solo un reverso negro y sin alma. La levantó, temblando. Nuestras sonrisas felices en la foto parecían burlarse de su desconcierto. Junto al marco, sobre la mesa, estaban las llaves de la casa y el libro de familia. Adrián se quedó paralizado en medio de la habitación. Esto no era un enfado pasajero. Ninguna mujer que se va enfadada lo hace de una manera tan tranquila, metódica e impecable. Esto era una ruptura total. Había borrado cada rastro de mi existencia de su vida, de forma radical y fría. Sacó su teléfono y me llamó frenéticamente, pero solo escuchó el tono de llamada sin fin. Empezó a sentir miedo, un miedo que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que el canario que creía tener enjaulado, en realidad, se había ido volando. El pánico, tras una noche en vela, se convirtió en una furia descontrolada. A la mañana siguiente, Adrián irrumpió en la oficina, con el rostro marcado por el cansancio y la frustración. Pensó que al volver al trabajo, al poder y al dinero, esa sensación intangible de pérdida se desvanecería. Seguía siendo un CEO exitoso, y yo solo una mujer que se había marchado.
pero no sabía que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Al entrar en su despacho, se encontró con el rostro pálido de su director financiero, el señor Méndez, quien había estado con él desde el principio. El señor Méndez sostenía un fajo de documentos, temblando tanto que los papeles chocaban entre sí. «Director, tenemos un problema muy grave. ¿Qué pasa para que esté tan asustado? No se va a caer el cielo», espetó Adrián, descargando su frustración. El señor Méndez tragó saliva, con la voz casi rota. «Sí que se ha caído, director. 20 millones de euros. 20 millones de euros del capital circulante de la empresa han sido retirados de la cuenta esta mañana». La frase fue como un trueno. Adrián se quedó helado, la sonrisa burlona congelada en sus labios. Le arrebató los documentos, sus ojos fijos en la cifra del extracto bancario. Los números no mentían. 20 millones, una suma colosal, el alma financiera de la empresa, se había evaporado. ¿Quién ha hecho esto?», rugió Adrián, su voz desprovista de su habitual autoridad, ahora llena de pánico. «Sin mi orden, ¿quién puede tocar ese dinero? El banco informa que la orden de retirada fue completamente legal», director, respondió el señor Méndez. «Fue ejecutada por un accionista mayoritario que invirtió en la empresa desde el principio. Un inversor ángel que siempre ha permanecido en el anonimato y le cedió a usted todo el control». «Accionista anónimo». Adrián rebuscó en su memoria. Era cierto. Cuando su empresa era joven y estaba al borde de la quiebra, una enorme inyección de capital de un fondo de inversión extranjero le ayudó a resurgir. Como nunca interfirieron, Adrián había olvidado su existencia. Se creía el único dueño de su imperio. ¿Por qué? ¿Por qué retiran el capital de repente, sin avisar?, murmuró, sintiendo que le quitaban la alfombra de debajo de los pies. No entendía por qué el desastre llegaba de golpe, mi desaparición y ahora el colapso financiero. ¿Había alguna conexión? Una idea vaga cruzó su mente, pero la descartó. Imposible. ¿Qué poder tenía yo para hacer algo así? El terremoto de los 20 millones de euros apenas había comenzado cuando llegaron las réplicas. El teléfono de su escritorio no paraba de sonar y cada llamada traía malas noticias. El primero fue el director de una constructora, uno de sus socios más importantes. Su voz ya no era cordial, sino fría y distante. «¿Adrián? Te llamo para informarte de que hemos decidido suspender el contrato de suministro de materiales para el nuevo proyecto residencial». Adrián estaba aturdido. ¿Por qué tan de repente todo iba bien? Hubo un silencio. «Mira, seré directo. Esta mañana, toda la directiva de mi empresa recibió un correo electrónico con pruebas de que tu compañía ha estado evadiendo impuestos y falsificando informes financieros durante años. Adrián, los negocios se basan en la confianza. No podemos arriesgar nuestra reputación con un socio como tú». Adrián se quedó petrificado, casi se le cae el teléfono. ¿Evasión de impuestos? ¿Informes falsos? ¿Cómo lo sabían? Eran secretos guardados bajo 7 llaves por él y el señor Méndez. ¿Quién lo había filtrado? Antes de que pudiera recuperarse, llegó la segunda llamada. Era del banco donde su empresa tenía un préstamo enorme. La voz de la gestora era grave. «Señor Morales, lamentamos informarle que, debido a información adversa sobre la situación financiera de su empresa, el banco ha decidido reevaluar el préstamo. De momento, congelaremos su línea de crédito». Una tras otra, llegaron llamadas de otros socios. El guión era el mismo. Todos habían recibido el correo anónimo y todos rompían relaciones comerciales. El efecto dominó había comenzado. Sin capital y abandonado por sus socios, la empresa de Adrián era un barco a la deriva en una tormenta. Se desplomó en su silla, empapado en sudor. Se sentía atrapado en una trampa perfectamente diseñada. Alguien quería destruirlo. En su desesperación, cuando todas las puertas parecían cerradas, Adrián recordó una última esperanza: Daniela. Recordó las veces que ella había mencionado casualmente que su padre era alguien con poder y contactos. Quizás era el momento de recurrir a su futuro suegro. Cogió el teléfono y llamó a Daniela. Su voz temblaba. Le contó todo: la retirada de capital, la huida de los socios, la inminente quiebra. «Daniela, cariño, ¿puedes hablar con tu padre para que me ayude? Si pudiera interceder por mí o prestarme algo de dinero para salir de esto, te lo pagaré con creces». Al otro lado, un silencio inusual. No hubo palabras de consuelo como esperaba. Solo la respiración tranquila de Daniela. Y entonces, una risa clara y cristalina resonó, una risa que sonaba extraña y afilada. «Ay, Adrián, ¿pero tú eres tonto o qué?». Adrián se quedó de piedra. «Daniela, ¿qué dices?». La voz de Daniela ya no era dulce, sino mordaz y burlona. «He dicho que si eres tonto. ¿No lo oyes?
Mi padre es guardia de seguridad en el ayuntamiento del pueblo. Lo que te conté eran bromas. ¿Y te lo creíste todo? Sois todos iguales los hombres. Solo os gustan las palabras bonitas. Cada palabra era un jarro de agua fría. Me has engañado. ¿Por qué? Tartamudeó. ¿Por qué? Daniela se rió de nuevo, una risa gélida. Porque tenías dinero, una casa, un coche. Si no me aferraba a ti, ¿a quién iba a hacerlo? Pero parece que solo eras fachada. Un poco de oleaje y ya te estás hundiendo. Un hombre tan inútil como tú. ¿Para qué voy a quedarme y malgastar mi juventud? El dolor, la humillación y la rabia lo golpearon como un puñetazo. La mujer a la que había idolatrado, por la que había abandonado a su esposa, resultaba ser una cazafortunas. «Maldita seas», gruñó. «¿Y el niño?» «Es mi hijo. El heredero de mi familia». Se aferró a su último orgullo. Pero la siguiente respuesta de ella destrozó por completo su mundo. «¿Tu hijo?» La voz de Daniela ahora contenía lástima. «Ay, Adrián, a estas alturas y sigues siendo tan ingenuo. Bueno, ya que vamos a separarnos, te contaré un último secreto, como regalo de despedida. El niño no es tuyo. Es hijo del director general de mi empresa. Él está casado y no puede divorciarse. Así que necesitaba encontrar a alguien a quien endosarle el paquete. Y tuve la suerte de encontrarte a ti, rico y tonto. ¡Qué suerte la mía!». El tiempo se detuvo. Adrián sintió que el mundo daba vueltas. Su hijo, su orgullo, el nieto que su madre usó para humillarme, era todo una farsa. Él, un CEO imponente, había estado criando al hijo de otro sin saberlo. «¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto?», susurró, sin fuerzas. «La culpa es tuya. Por ser tan idiota», dijo Daniela con frialdad. «Bueno, te dejo. Mi jefe me espera para llevarme de compras con el niño. Buena suerte con tus deudas. Ah, y quizás deberías ir a pedirle perdón a Valentina. A lo mejor en un acto de piedad te da una salida. Adiós, mi querido cornudo». El pitido del teléfono lo devolvió a la cruda realidad. Dejó caer el móvil, sintiéndose vacío. Todo era una mentira. El amor, la nueva familia, su hijo, su orgullo, todo se había derrumbado en una sola mañana. Había perdido a la esposa que de verdad lo amaba, a un hijo biológico cuya existencia ignoraba, y la carrera de su vida, y a cambio, había recibido una lección muy cara sobre su propia estupidez. Se quedó inmóvil, mirando por la ventana un cielo gris, tan gris como su futuro. Por primera vez en su vida, se sintió un completo fracasado. Adrián volvió a casa, no al chalet frío que yo había abandonado, sino a la casa de su madre. Entró como un fantasma. Beatriz estaba en el salón, probablemente esperando buenas noticias. Al ver su aspecto, frunció el ceño. «¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Has discutido con Daniela?». Adrián no respondió. Se desplomó en el sofá, con el rostro entre las manos. Un silencio aterrador llenó la habitación. «Habla de una vez. ¿Qué ha pasado?», insistió Beatriz, ya irritada. «Se acabó», dijo Adrián con voz rota. «Todo se ha acabado». Le contó la verdad, la empresa al borde de la quiebra, el engaño de Daniela y, finalmente, la dolorosa revelación. «Mamá, el niño no es mi hijo, no es tu nieto». Pensé que Beatriz se sentiría desconsolada, que consolaría a su hijo. Pero no. Su reacción fue inimaginable. Se levantó de un salto, con el rostro congestionado de ira, no de tristeza. Sus ojos se clavaron, no en Adrián, sino en un enemigo invisible. «Todo es culpa de esa Valentina», siseó. «Es ella. Seguro que te ha tendido una trampa. Como vio que tenías un hijo con otra, se puso celosa y ha querido destruir esta familia». Paseaba de un lado a otro, gesticulando y lanzando las peores maldiciones contra mí. Ni una palabra de reproche para Adrián por su infidelidad, ni una pizca de compasión por la estupidez de su hijo. En su mente solo había una enemiga. Yo, la nuera que, según ella, lo había arruinado todo. ¿Quién se cree que es? Una gallina que no pone huevos atreviéndose a desafiar a esta familia. No la dejaré en paz. «Le enseñaré lo que es el respeto», gritaba, convertida en una mujer fuera de sí. Adrián se encogió en el sofá. Ni siquiera él esperaba que su madre, en su momento de mayor dolor, solo se preocupara por su propio odio. La furia de Beatriz no se aplacó con insultos. Necesitaba hacer algo, demostrar que su familia seguía estando por encima de todo, y la mejor manera era gastar dinero. «Levanta, vamos de compras», le gritó tirando de él. «Le voy a demostrar al mundo que esta familia vive mejor sin ella». Adrián la siguió como un autómata. Lo llevó al centro comercial más lujoso de la ciudad, en pleno barrio de Salamanca.
Salió del coche con la cabeza alta, cogiendo del brazo a su hijo, intentando aparentar ser una dama de la alta sociedad. Entró en una boutique de lujo que solía frecuentar. «Buenas tardes, doña Beatriz. ¿Cuánto tiempo sin verla por aquí?», la saludó una empleada. «Sí», respondió secamente. «Enséñeme ese bolso de ahí, el nuevo». La empleada se lo mostró. Beatriz apenas lo miró. «Envuélvamelo. Y también esa cartera y esos zapatos». Eligió deliberadamente lo más caro. Cuando la empleada trajo la cuenta, más de 3.500 euros, Beatriz sacó su tarjeta de crédito negra con aire de superioridad. «Cobre de aquí». Pero su arrogancia duró poco. La empleada pasó la tarjeta una vez. Error. «Quizás es el datáfono. Lo intento de nuevo». Lo intentó 1, 2, 3 veces. Mismo resultado, transacción denegada. La sonrisa de Beatriz se congeló. «¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona mi tarjeta?» «No lo sé, señora. ¿Quiere probar con otra?» Beatriz, cada vez más avergonzada, sacó todas sus tarjetas. Oro, platino. Ninguna funcionó. Otros clientes empezaron a murmurar. «Mira, ¿no es la mujer del presidente de Telemorales? He oído que su empresa tiene problemas. ¿Se les acabó el dinero?» Los susurros fueron como puñales para el orgullo de Beatriz. Su cara se puso roja de vergüenza y rabia. «Sus máquinas están rotas», gritó, golpeando el mostrador. «¿No saben quién soy yo?» Adrián, a su lado, solo quería que se lo tragara a la tierra. «Mamá, vámonos». «No me voy a ninguna parte», le espetó. Pero la tensión fue demasiada. De repente, Beatriz sintió que todo daba vueltas. Un dolor agudo en el pecho. Se tambaleó y se desplomó en el suelo ante la mirada atónita de todos. El sonido de la ambulancia rompió el lujoso silencio del centro comercial. Se llevaron a Beatriz de urgencia. Adrián la siguió, con el rostro pálido. Se sentó solo en la sala de espera del hospital, sintiéndose impotente y desesperado. Hacía solo un día, era un CEO exitoso con una nueva familia feliz. Ahora, su empresa estaba en ruinas. Su amante lo había abandonado, el hijo no era suyo, y su madre estaba en urgencias. Todo se había derrumbado demasiado rápido. De repente, se acordó de mí. Recordó las veces que Beatriz había estado enferma y yo la había cuidado con paciencia y cariño. ¿Y cómo me lo había pagado él? Abandonándome, permitiendo que su madre me humillara. Todo por una mentirosa y un hijo que no era suyo. El remordimiento tardío comenzó a invadirlo. Se dio cuenta de su terrible error. Pero ya era demasiado tarde. Yo me había ido. Mientras tanto, yo recibí noticias de don Armando. «Señorita, doña Beatriz ha sido ingresada de urgencia por un ictus leve. Ya está fuera de peligro». Me quedé en silencio un momento. No sentía alegría ni satisfacción, solo una extraña calma. No deseaba que esto sucediera, pero sabía que era la consecuencia inevitable de sus actos. Cada uno cosecha lo que siembra. Puse una mano en mi vientre. «Hijo, hago todo esto no por odio, sino para protegerte, para darte un futuro sin injusticias ni humillaciones». Adrián esperó hasta tarde en el hospital. Los médicos le dijeron que su madre estaba estable. Justo entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de su secretaria. «Director, el Consejo de Administración convoca una junta extraordinaria de accionistas para mañana por la mañana. Se requiere su presencia». La junta extraordinaria. Adrián supo que ese era su juicio final. A la mañana siguiente entró en la sala de juntas. Parecía demacrado, el traje caro le quedaba grande. Los accionistas, antes sus aliados, ahora lo miraban con ira y desprecio. «Adrián, exigimos una explicación», gritó un accionista mayoritario. «¿Dónde están los 20 millones de euros? ¿Por qué todos los socios han cancelado los contratos?» Las acusaciones llovieron sobre él. No supo qué responder. «Señores, por favor, calma. Es solo una dificultad temporal». «¿Temporal?» «Hemos perdido toda la confianza en usted», interrumpió otro. «Propongo destituir a Adrián Morales como director general y auditar la empresa para demandarlo». La sala se convirtió en un caos. Gritos, golpes en la mesa. Adrián se quedó paralizado, sintiéndose acorralado. En ese momento, la pesada puerta de la sala de juntas se abrió lentamente. El caos cesó de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Y entonces entré yo. El sonido de mis tacones sobre el mármol resonaba con fuerza en el silencio. Ya no era la Valentina de antes, con vestidos sencillos y mirada sumisa. Llevaba un traje sastre blanco impecable que realzaba mi figura de embarazada. Mi pelo estaba recogido en un moño elegante, mi rostro maquillado con sobriedad y mis ojos reflejaban una calma glacial. A mi lado caminaba don Armando, con su maletín de cuero, seguido por 2 jóvenes abogados de su bufete.
Nuestra presencia irradiaba un aura de poder que silenció a todos. Los murmullos comenzaron. ¿Quién es? Parece. La mujer del director. Imposible, ¿qué hace aquí? ¿Y vestida así? Mis ojos se posaron finalmente en Adrián. Estaba petrificado, mirándome como a una extraña. Su aspecto lamentable no despertó en mí ni una pizca de compasión. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa donde él se sentaba. Los accionistas se apartaron para dejarme pasar. Me paré frente a ellos, observando la codicia, la preocupación y el colapso total en los ojos de Adrián. Buenos días a todos, dije, mi voz clara y firme, sin necesidad de micrófono. Quizás muchos de ustedes me reconocen, pero probablemente nadie sabe realmente quién soy. Hice una pausa, dejando que la curiosidad creciera. Luego miré directamente a Adrián. Permítanme presentarme. Soy Valentina de la Vega, la única hija del difunto presidente del Grupo de la Vega, don Rodrigo de la Vega. La sala estalló en un murmullo de asombro. Grupo de la Vega, un nombre que todos en el mundo de los negocios conocían. Un imperio gigantesco, a años luz de la pequeña empresa de Adrián. ¿Grupo de la Vega? ¿La hija del presidente? No puede ser. Nadie estaba más conmocionado que Adrián. Su rostro se volvió blanco como el papel. Finalmente lo entendió todo. Entendió por qué me había ido con tanta calma, por qué pude congelar sus cuentas. Se había casado con una verdadera princesa y la había tratado como a una sirvienta. Tenía un tesoro y lo había tirado por una baratija falsa. Esa verdad era más dolorosa que perder 20 millones de euros. No les di tiempo a recuperarse del primer golpe. Hice una señal a don Armando, quien proyectó en la pantalla una serie de documentos. Quizás ustedes, y también el señor Morales, enfaticé su nombre, siempre se han preguntado quién era ese inversor ángel que salvó a esta empresa de la quiebra. Pues bien, hoy tendrán la respuesta. El Grupo de la Vega fue ese accionista anónimo. Si la primera noticia fue una bomba, esta fue un terremoto que lo arrasó todo. El silencio ahora estaba lleno de miedo. Confiamos en el señor Morales para dirigir la empresa, continué, con voz gélida. Pero él usó nuestro dinero para falsificar informes, evadir impuestos y llevar la compañía a la ruina. Según el contrato de inversión, como accionistas y acreedores mayoritarios, tenemos pleno derecho a tomar el control de la empresa para reestructurarla y proteger nuestra inversión. Los 20 millones de euros que se retiraron no eran de la empresa, eran míos. Ahora todos lo entendían. No había venido como una esposa despechada, sino como la presidenta del Grupo de la Vega para reclamar lo que era mío. Los accionistas que antes clamaban contra Adrián ahora me miraban con súplica. Sabían que solo yo podía salvar el barco. Adrián se derrumbó por completo. El imperio del que estaba tan orgulloso ya no era suyo. Lo había perdido todo. Se levantó de su silla, tambaleándose, y caminó hacia mí. Y entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló a mis pies. Valentina, me equivoqué, sollozó, agarrándose a mis piernas. Lo sé, soy un cabrón. Perdóname, por favor. No me quites la empresa. Es el trabajo de toda mi vida. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Tenemos un hijo, Valentina. Nuestro hijo necesita un padre. ¿Nuestro hijo? Esas palabras, que deberían haberme hecho la mujer más feliz, ahora sonaban como una burla. Usaba a nuestro hijo, al que nunca le había importado, como un arma para pedir clemencia. ¿Nuestro hijo? Dije, con una frialdad cortante. Adrián, ¿recuerdas ese día en el hospital, cuando gritaste que esa otra mujer era tu esposa? ¿Recuerdas cuando tu madre me humilló llamándome gallina que no pone huevos? ¿Pensasteis alguno de vosotros en nuestro hijo entonces? Se quedó sin palabras, el llanto ahogado en su garganta. Te equivocas. Este es mi hijo, enfaticé. No nuestro hijo. En el momento en que llamaste esposa a otra mujer, nosotros dejamos de existir. Mi hijo no necesita un padre como tú, ni una abuela como tu madre. Aparté mi pierna de su alcance, un gesto definitivo. Don Armando colocó un sobre frente a él. Estos son los papeles del divorcio. La señorita ya ha firmado. Adrián miró los papeles como si fuera su sentencia de muerte. Se quedó sentado en el suelo, completamente derrotado. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, la luz del sol en el pasillo me pareció cálida y reconfortante. Respiré hondo, sintiéndome liberada de un peso que había llevado durante años. La guerra había terminado. Dentro, el caos se reanudó, pero esta vez los accionistas rodeaban a don Armando, suplicando, ofreciendo su lealtad. Nadie prestaba ya atención a Adrián. El antiguo rey era ahora una sombra en su propio reino. Días después, comencé mi trabajo. La empresa pasó a llamarse Grupo de la Vega Sede Sur. Reestructuré todo, despidiendo a los incompetentes y recompensando a los talentosos.
Me gané el respeto de los empleados no con palabras, sino con hechos. La noticia de la investigación policial no tardó en llegar. Las pruebas de fraude fiscal eran irrefutables. Señorita, acaban de dictar orden de detención provisional contra el señor Morales, me informó don Armando por teléfono. No sentí alegría, solo una vaga tristeza por un hombre que lo tuvo todo y lo tiró por la borda por su propia ceguera. La noticia fue el golpe de gracia para Beatriz. Mi prima me contó que, al enterarse, sufrió un segundo ictus, mucho más grave. Los médicos le salvaron la vida, pero su cerebro quedó dañado permanentemente. Viviría el resto de sus días en una silla de ruedas, con la mente perdida, atrapada en la obsesión por un nieto que nunca existió. La justicia kármica puede ser cruel. Los meses pasaron. El embarazo llegó a su fin. En una hermosa mañana de otoño, di a luz a un niño sano y fuerte. Al escuchar su primer llanto, todas las penas se desvanecieron. Le puse de nombre Mateo, con la esperanza de que su vida fuera siempre tranquila y brillante. Mi vida se llenó con la simple felicidad de ser madre. Verlo crecer, escuchar su risa, sentir su confianza absoluta en mí. El pasado se desvaneció. Perdoné no a ellos, sino a mí misma, para poder empezar de nuevo con el alma en paz. Ellos recibieron su castigo. Ese es el equilibrio de la vida. Yo encontré mi paz. Una mañana con Mateo, que ya tenía casi un año, en brazos, salimos al balcón a ver el amanecer. El sol se elevaba, tiñendo el cielo de naranja y oro. El río brillaba, y la ciudad despertaba a un nuevo día. Mateo, en mis brazos, señaló el sol y balbuceó alegremente. Sonreí y lo besé en la frente. Sí, mi amor, es el sol. Un nuevo día comienza. No sabía qué me depararía el futuro. Quizás encontraría un nuevo amor, o quizás criaría a mi hijo sola. Ya no importaba. Tenía a mi hijo, mi carrera, y un corazón que había aprendido a amarse a sí mismo. El viento de la mañana soplaba suave. Abracé a mi hijo, mirando el sol naciente, sabiendo que nuestras vidas, como el sol, solo podían volverse más y más brillantes. Estimados oyentes, si esta historia ha llegado a sus corazones, por favor, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y no olviden compartirla si la han encontrado significativa. Cada comentario de ustedes es una gran fuente de aliento para nosotros. Agradecemos sinceramente su atención. Un saludo y hasta la próxima historia.